Deja de aceptar que el metabolismo lento es la parte inevitable de la menopausia. Al saturar tus reservas celulares de creatina y al hacer levantamiento de pesas, estás literalmente cambiando tu huella hormonal. Así que dejemos atrás esas viejas narrativas. Hoy te mostraré dos herramientas respaldadas por la evidencia: el entrenamiento de fuerza y la creatina. Así que, vamos. Bien, partamos entonces por el bloque número uno, rompiendo el mito del metabolismo lento. Y esto es algo que frecuentemente escucho en mujeres y sobre todo en mis pacientes. Se atribuye generalmente el metabolismo así como a la velocidad con la que se queman las calorías. Entonces se dice, tengo metabolismo lento, es que ella tiene metabolismo más rápido, tiene suerte, es que mi metabolismo, doctora, se me dañó con el tiempo, antes yo no era así. O bien se le atribuye a que determina si uno engorda o adelgaza, así como por mi metabolismo se me acumula la grasa, o por mi metabolismo bajo de peso, o por mi metabolismo puedo comer mucho sin engordar. Pero también se le atribuye a que es algo que se puede activar o apagar. Por ejemplo, que el desayuno activa el metabolismo, que después de los 40 años se apaga, o que la menopausia destruye el metabolismo. Y la realidad es que el metabolismo es algo mucho más complejo y es algo que los grandes estudiosos e investigadores han dado años en poder descifrarlo. Y el metabolismo es algo así. Como ves, es un múltiple de reacciones que ocurren en el cuerpo. La verdad es que nos da la imagen para poder verla más de cerca porque son muchas las reacciones que ocurren. Pero básicamente es esto lo que hablamos de metabolismo. No estamos simplificándolo solamente a un tema de grasa, de que mejor, que tan rápido es, etcétera. Se trata de una serie de eventos que van ocurriendo a lo largo de toda la célula y cómo estas mismas células también se van relacionando con otras. Bien, entonces el metabolismo, ¿qué es? Es una suma, como te dije, de todas las reacciones químicas que ocurren en cada una de las células del cuerpo para mantenernos vivos. Y ahí estoy hablando de todos los tipos de células, del cerebro, del pulmón, del intestino, del riñón, del hueso, del músculo, de la piel, de absolutamente todo. Y básicamente lo que va a incluir el metabolismo es la producción de energía, que la vamos a conocer como ATP, por la sigla, significa adenosintrifosfato. Más adelante te voy a comentar de qué se trata. Nos ayuda a fabricar proteínas, reparar tejidos, producir hormonas, degradar grasas, almacenar glucosa, sintetizar hebras de ADN, mantener nuestra temperatura corporal, nos ayuda a contraer los músculos, a transmitir los impulsos nerviosos y responder al sistema inmune. Por eso que cada célula de nuestros cuerpos tiene metabolismo. Ahora, ¿cuáles son los errores que frecuentemente vemos? Pensar que el aumento del peso o el cansancio son inevitables a partir de los 40 años y que no hay nada que hacer con respecto a eso. Que se debe comer menos y vivir a dieta para poder mantener esa figura cuando tenías 20 años. O hacer actividades suavecitas por la edad porque te puedes dañar, te puedes lesionar y que ya no estás en edad de hacer esas cosas. Pero lo que realmente nos ocurre es que el cuerpo recibe menos estímulos para gastar la energía. Ya no es un tema de metabolismo, el tema es cómo se estimula este cuerpo para poder gastar esta energía. Y esto yo quiero que te quede clarísimo. El cuerpo funciona o gasta la energía en una sigla que se llama gasto energético total, o TE, que está en inglés, ya que es todo esto, ya es esto, e incluye tres áreas importantes, que son estas tres. La primera es la que se conoce habitualmente como la tasa metabólica basal, y esta es la cantidad mínima de energía para mantenerte con vida mientras estás en reposo. También se conoce como tasa metabólica de reposo. O sea, simplemente por el hecho de vivir, esto se va a llamar tasa metabólica basal y corresponde al 60 al 70% del gasto energético total. Ahora,
En general, las tasas metabólicas basales se hace una fórmula que se calcula de acuerdo al sexo, de acuerdo a la edad, pero básicamente se mantiene estable o más o menos constante a lo largo de la vida. ¿Ya? Y eso es súper importante para lo que viene. Ahora, este gasto energético total tiene otro componente que es el efecto térmico que tienen los alimentos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es? Es aquella energía que se utiliza para digerir, absorber, transportar y almacenar los nutrientes de los alimentos que consume. Suena paradójico, pero tú usas energía para poder procesar la comida que consumes. Y eso corresponde a un 10% de todo este gasto energético total. Y por último, y no menor, viene la actividad física, ya que lo corresponde el resto del porcentaje. Y para eso, fíjate que la actividad física tiene dos componentes más. Uno es el NIAT. El NIAT es todo aquello gasto asociado a todos los movimientos que tú realizas en el día. Puede ser de lavar la loza, caminar hacia tu trabajo, caminar a cualquier parte, pasar la aspiradora, hacer aseo. Todos esos movimientos que tú incluyes en tu diario vivir también gastan cierto grado de energía y se conocen como NIAT. Ahora, también parte de la actividad física lo constituye el ejercicio. Y el ejercicio, a diferencia, es una actividad ya que es programada, que tiene un tiempo, que tiene un objetivo concreto. Eso cuando uno va a hacer yoga, pilates, sale a correr, hace ejercicio de fuerza, etc. Bien, ahora, ¿qué es lo interesante? Que esta actividad física es variable de persona en persona y es algo que tú sí puedes controlar. Una persona que se mantiene sedentaria y tiene poca actividad física, digamos, de la casa, de la vida, y además hace poco ejercicio, va a tener este componente muy disminuido. Pero si tenemos una persona que se mantiene activa durante gran parte del día y además hace ejercicio, entonces su porcentaje de actividad física global va a ser mucho mayor y por ende su gasto energético total también. De hecho, los grandes deportistas de alto rendimiento tienen una cantidad exorbitante de ejercicio y de actividades físicas y puede aumentar su gasto energético hasta un 80%. Entonces, esto es algo que tú puedes maniobrar. Los otros dos, como el efecto térmico de los alimentos, se mantiene más o menos constante. La tasa metabólica, como ya te dije, se mantiene más o menos constante a lo largo de la vida. Ahora, algo sumamente importante y que nos dice este tremendo paper, este tremendo estudio, que nos dice que la restricción calórica, hacer dieta básicamente, disminuye el gasto energético. O sea, voy a hacer dieta, voy a comer solo lechuga con tomate y un vasito de agua para poder bajar esos kilitos y que tanto me molestan. Resulta que va a disminuir el gasto energético. Y eso yo te voy a explicar por qué. Cuando tú estás en un déficit calórico sostenido, ojo, sostenido, no estamos hablando de un día, sino que estamos hablando de varios días, lo que va a pasar es que tu cerebro lo va a interpretar como una amenaza de escasez, porque no hay comida. Y por lo que va a hacer es va a dejar de gastar energía para poder conservarla. Y esta respuesta es una respuesta evolutiva, porque estamos hablando de que nuestro cerebro y nuestros cuerpos son resultado de miles de años de evolución. Y antes no había abundancia de alimentos como hoy día. Hoy día es mucho más fácil poder acceder a la comida. Pero antiguamente eso no era así. Por lo tanto, cuando habían escasez de alimento, el cuerpo está diseñado para tomarlo como una alarma y por ende el cerebro, que es el gran comandante, da los avisos para que baje el gasto de energía y podamos de alguna manera conservarla. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás haciendo una restricción calórica y haces una baja de peso? Lo que va a pasar es que van a bajar varios componentes. Uno de ellos va a ser la masa grasa, que es lo que generalmente se está buscando, pero también va a bajar la masa muscular y también va a disminuir el tamaño de órganos que son metabólicamente muy activos y que consumen mucha energía. De hecho, pueden consumir más que el propio músculo, como el hígado, el riñón, el corazón y el cerebro.
Por lo tanto, el cuerpo en sí tiene menos tejidos que mantener. Y solamente por el hecho de tener menos tejidos que mantener, va a bajar el gasto energético. Y ahora ocurre un tercer fenómeno que es más interesante. De hecho, si te has dado cuenta, las personas cuando bajan de peso, lo has escuchado de alguna amiga o quizás en ti misma, bajó de peso y se estancó y después no pudo seguir bajando. Bueno, esto pasa por lo siguiente. Aquí tenemos dos casos de mujeres, por mujer A, mujer B. Ambas tienen la misma edad y ambas bajaron 10 kilos. Cuando a la mujer A se le hace el cálculo de su tasa metabólica basal, es de 1450 calorías. Ya, y si tú empiezas a fijar en la fórmula de acuerdo a su sexo, a su edad, resulta que la tasa esperada era 1450 y la de ella es 1450, entonces estaríamos ok, no hay problema. Pero tenemos también a esta mujer B, que ella, teniendo las mismas particularidades, tiene una tasa metabólica de 1320 calorías. O sea, ella tiene un gasto menor en relación a la otra y a lo esperado, ¿ya? Porque por lo esperado debería ser, estamos haciendo un ejemplo, de 1450, pero ella está logrando 1320. O sea, tiene una diferencia de 130 calorías, ¿ya? Eso es lo que nosotros conocemos como adaptación. O sea, algo pasó en su cuerpo que hizo que se hiciera más eficiente en gastar la energía y por ende disminuyó su tasa metabólica. Ahora, ¿qué es esta adaptación metabólica? Significa que el metabolismo disminuye más de lo que debería disminuir solamente por haber bajado de peso. Por lo tanto, no solamente hay un cuerpo más pequeño, sino que además gasta menos energía para hacer exactamente las mismas funciones. ¿Ya? Tu cuerpo se hizo más eficiente. Y ahora, ¿por qué pasa este fenómeno de adaptación metabólica? Uno de ellos, dentro de las explicaciones, es que cambió la composición de los órganos. Ya se hicieron más eficientes los órganos. O sea, antes un riñón para poder hacer su trabajo, si lo hacía con X cantidad de energía, ahora lo hace con una energía mucho menor. Y también ocurre algo muy interesante que es la eficiencia muscular. Y eso significa que el músculo empieza a gastar menos energía para realizar el mismo trabajo. Por ejemplo, si tú al caminar 1 kilómetro gastabas 100 kilocalorías, cuando aparece esta eficiencia muscular, significa que por eso mismo 1 kilómetro va a gastar 90 kilocalorías. ¿Ya? Entonces, ojo, dos personas que hacen el mismo trabajo, el mismo ejercicio, pueden gastar energía totalmente distinto por este fenómeno de eficiencia muscular. Y además ocurren cambios hormonales. Cuando tú haces esta baja de peso, disminuye también la producción de la leptina, porque la leptina está en el tejido graso. Si yo bajé tejido graso, bajé la leptina. El tema es que al bajar la leptina, ya no tengo este efecto que hace que es mejorar la saciedad. Entonces tengo más hambre. Entonces el cerebro te va a dar la interpretación de que tiene más hambre y necesita más energía. Pero además baja también el gasto energético y baja también, o sea, optimiza la eficiencia muscular. Ahora la insulina más allá de todos los efectos que nosotros conocemos, la insulina tiene un efecto anabólico súper importante y es muy necesaria para poder crear masa muscular. Si bajamos los niveles de insulina, por lo tanto, perdemos esta capacidad anabólica. Y también disminuyen las hormonas tiroideas, pero ojo, no significa que la adaptación metabólica te vaya a dar un hipotiroidismo, sino que a nivel dentro de su parámetro, de su rango de normalidad, van a descender. Las hormonas tiroideas son muy importantes porque además nos regulan la temperatura corporal, nos aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan las reacciones químicas del cuerpo. Es como imagínate si fuéramos un computador y la RAM que ayuda a aumentar los procesos fisiológico y reacciones en sí, es como que no que tuvieras menos RAM. Entonces vas a enlentecer el sistema. Y por último, ocurre que a nivel de las mitocondrias son estas pequeñas estructuras de las células encargadas de generar la energía, ya en parte, porque más adelante voy a explicar otra cosa muy interesante. Y lo que ocurre con estas mitocondrias es que también se hacen mucho más eficientes, generan el mismo ATP usando menos oxígeno, porque el oxígeno es
parte también dentro de las reacciones necesarias para poder producir la energía y por lo tanto el costo es que el organismo necesita menos caloría para poder sostenerse haciendo exactamente las mismas funciones. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces estas bajas de peso, haces estas dietas restrictivas, resulta que tu cuerpo es como estarle dando el mensaje a tu cuerpo, oye, hazte mucho más eficiente, y porque está hecho para hacerse más eficiente y por lo tanto al final tú no vas a poder estar logrando ese objetivo que quieres. Ahora, ¿qué ocurre durante la menopausia? Y muchas veces escuchamos, no, doctora, es que mi metabolismo bajó muchísimo, ya no es el mismo de antes. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Nos dice que la evidencia muestra que la mayoría de los casos, no estoy hablando de un 100%, pero en gran parte, la tasa metabólica basal disminuye solo modestamente, ya cuando los análisis se ajustan de acuerdo a la pérdida de masa libre de la grasa, es decir, que haya bajado todos los otros componentes que no son grasas, el músculo y los propios tejidos, los propios órganos. Ya, por lo tanto, esta tasa metabólica basal se mantiene relativamente estable durante el tiempo, ya sea durante el proceso de la transición a la menopausia, en la menopausia y durante también el envejecimiento. Por lo tanto, el metabolismo no se trata de que esté roto, se está haciendo exactamente para lo que evolucionó el metabolismo, que es protegernos cuando la energía disponible es escasa. Por lo tanto, en este bloque número 2 yo te voy a explicar qué ocurre en la menopausia. Bueno, en la menopausia ocurre que lo que cambia es el gasto energético total, todo, los tres componentes, no la tasa metabólica basal. Y eso se debe a que hay menos músculo en menopausia, disminuye el nivel de actividad física, te haces mucho más sedentaria, ya no te mueves como antes, no te mueves como cuando eras una niña. Disminuye el NIAT, es decir, estoy más tiempo sentada en el computador o trabajando, haciendo otras cosas. Disminuye también la capacidad para realizar ejercicio intenso, eso básicamente porque te vas desentrenando y además por el temor a hacer actividades que sean mucho más intensas, por pensar que estoy a lo mejor muy vieja, que ya no estoy para eso. Y también ocurre que hay cambios en la eficiencia misma metabólica, por lo que te expliqué anteriormente, atribuibles al propio envejecimiento, que eso indiscutiblemente va a suceder en cierta parte, pero que no es el causante de todo, y sobre todo aquellas mujeres que hayan hecho restricciones energéticas a lo largo de su vida, es decir, dietas restrictivas. Cuando ocurre este fenómeno de transición hormonal hacia la menopausia, vamos teniendo vacío de energía y eso básicamente porque va disminuyendo los niveles de estradiol y testosterona y eso repercute finalmente en cómo funcionan las mitocondrias, es decir, la generación misma de energía, también en la síntesis de proteínas que nos ayudan a crear mucha más masa muscular o a recuperarnos. Tenemos más en un estado catabólico. Ya el estado catabólico es cuando se producen más destrucciones a nivel del cuerpo y a nivel de los tejidos. Y esto mediado básicamente por el aumento del cortisol. ¿Y en qué se traduce? En pérdida del músculo. Si quieres saber más sobre cómo las hormonas influyen en la menopausia y sobre todo en la pérdida del músculo en este fenómeno llamado sarcopenia, te voy a dejar en la biografía el link donde puedes revisar esa masterclass y poder entender por qué es tan importante este fenómeno hormonal y cómo va afectando a nivel del músculo. Y por último, tenemos también esta crisis que ocurre en la unión neuromuscular. Para que lo entienda, cada fibra muscular necesita inervarse por una fibra nerviosa, ¿ya? Y eso lo hace mediante una conexión que se llama placa neuromuscular. ¿Qué es lo que va pasando? Se van perdiendo las fibras musculares, sobre todo aquellas fibras rápidas que son tipo 2. Las fibras tipo 2 son aquellas que nos permiten generar la mayor fuerza y eso se van disminuyendo por el mismo proceso hormonal y también producto del envejecimiento. Y además que se va perdiendo la capacidad de reclutamiento de la fibra. Imagínate que cuando tú haces un esfuerzo físico grande necesitas activar muchas fibras motoras y que todas funcionen en el mismo momento para poder generar la fuerza. Y eso justamente se va perdiendo también.
Entonces, con esto que ya te he contado, que suena como algo triste, ¿cómo podemos revertir entonces este enlentecimiento ya en el metabolismo, en nuestro gasto energético total en la menopausia? Bueno, para eso yo te voy a dar dos grandes claves que quiero que las comprendas muy bien, porque así puedes de alguna manera poder enfocarte en tener mejores resultados. Y estos dos son la fosfocreatina y la tensión mecánica de cargas pesadas. Y ahí te voy a explicar de qué se trata. Entonces, antes de entrar a la fosfocreatina, yo quiero que entiendas que nosotros necesitamos energía para poder funcionar y ocurran todos los procesos en el cuerpo. Ya, esta energía le vamos a poner un nombre que se llama ATP. Ya es una sigla que viene de adenosín trifosfato. ¿Ya? Entonces, para poder generar esta energía, nosotros necesitamos tener ciertos ingredientes. Ya, en este caso los azúcares o carbohidratos, como quieras decirle, principalmente la glucosa, hay otros, pero yo te voy a colocar acá glucosa. Necesitamos proteína, las unidades más simples de las proteínas se llaman aminoácidos, y grasas, que también sus unidades más simples son los ácidos grasos. Entonces tenemos estos tres tipos de ingredientes que entran a la célula mediante distintas vías y la célula misma es la que nos va a generar energía, ¿ya? Es decir, lo va a transformar en ATP. Ojo, que la célula tiene varias formas de poder crear energía, ¿ya? Una de ellas son estas estructuras chiquititas que se ven acá, que se llaman las mitocondrias, pero también puede generar energía guardando todos estos productos en este ambiente que se llama citosol. Bien, entonces puede generarlo mediante la energía que está acá en el citosol y puede generar energía también usando las mitocondrias y en otras más que ahora vas a saber. Esta energía finalmente que se genera, este ATP, es el encargado de ayudarnos a generar todos los procesos de reacciones en el cuerpo y en el caso del músculo va a permitir a que pueda generarse la contracción muscular y así el movimiento. El ATP, como te dije, adenosín trifosfato, es una molécula que tiene tres fosfatos. Uno, dos, tres. Y lo que hace básicamente es que mediante ciertos estímulos libera uno de sus fosfatos y se transforma en una molécula que se llama adenosín difosfato, es decir, que tiene dos. Bien, este fosfato que se libera es el que se encarga de activar distintas estructuras y así puedan ocurrir todos los fenómenos que necesitan energía. Bien, esta partícula, lo bueno que tiene es que se puede reciclar. Entonces, de adenosín trifosfato, si viene un fosfato, se agrega y se transforma de nuevo en trifosfato y puede liberarse y volver a generarse difosfato. Entonces, ocurren los fenómenos a la inversa, ¿ya? Y de esa manera se va reciclando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este otro sistema que yo te quiero comentar? Que es un sistema ATP fosfocreatina. Y ahí viene la famosa creatina. Porque la creatina, que es esta molécula, no solamente se obtiene tomando creatina, que viene en estos polvitos, en estas cajitas, sino que la creatina está presente en algunos alimentos que son las carnes rojas, carnes blancas, en los pescados, también una proporción muy pequeñita del huevo. Y lo que hace básicamente la creatina es que entra a nuestro sistema, se absorbe, luego llega a la célula y se empieza a acumular dentro de la célula. ¿Ya? Cuando se acumula dentro de la célula, se le va a agregar un fosfato. Cuando se agrega este fosfato, se transforma en fosfocreatina. ¿Cuál es la gracia de la fosfocreatina? Que las fosfocreatinas se acumulan en el citosol, están como listas, están con su fosfato listo. ¿Y para qué? Pues cuando uno necesita utilizarla, lo que hace la fosfocreatina es que libera su fosfato, se va a la molécula de adenosín difosfato, con la que tiene dos, y ¡pum!, se va a transformar en ATP. ¿Ya? Y este ATP, que es la energía que está ahí lista para ser utilizada, libera mediante una enzima este fosfato y este fosfato es que finalmente va a activar, por ejemplo, una fibra muscular para que tú puedas hacer un ejercicio. Ya en este caso son ejercicios que necesitan grandes utilizaciones de energía.
como el levantamiento de pesa o, por ejemplo, hacer un sprint, una carrera rápida. Bien, entonces, cuando se utiliza este fosfato de esta fosfocreatina, cuando sale este fosfato, lo que vamos a obtener de todo este proceso es básicamente creatina, porque se puede volver a reutilizar, pero también va a haber un porcentaje que se va a hidratar con agua y va a formar creatinina, que es un producto de desecho. Por lo tanto, se va perdiendo igual creatina en una razón, una proporción del 1 al 2%. Y también parte de los desechos van a ser fosfatos que van a quedar libres, van a ser inorgánicos. Y es interesante estos fosfatos porque se habla de que son bastante irritantes, se producen dolor y además estaría involucrado dentro de la fatiga muscular. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué es tan interesante la fosfocreatina? Bueno, como te dije, la fosfocreatina es uno de los tantos medios que existen para obtener energía, pero también tenemos otros, ya que ocurren también en el citosol y en la mitocondria, como la glicólisis y la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Entonces, para que lo tengas más o menos claro, pero sin entrar en mucho detalle, la glicólisis, esto lo hace la célula, lo hace dentro, la fosforilación oxidativa es a cargo de la mitocondria, pero también tenemos este otro sistema que es la fosfocreatina que está acá en verde de color más clarito. Ya, pero, ¿qué es lo que hace la fosfocreatina? Fíjate acá, esta es la cantidad, es la capacidad para generar ATP. La fosfocreatina tiene una capacidad de generación de ATP muy alta, mucho mayor que la que da la mitocondria y mucho mayor la que da la glucosa. Entonces, tiene esta gran particularidad, pero si lo vemos aquí factor tiempo, lo hace por poquito tiempo. O sea, estamos hablando acá los primeros 6 segundos, los primeros 15 y ya pues baja drásticamente y a los 30 segundos ya prácticamente desapareció. A diferencia de las otras dos, que aportan menos energía, pero por ejemplo la fosforilación oxidativa es capaz de generar energía más tiempo. Por lo tanto, ¿qué quiero decirte que esto? Que la fosfocreatina nos da mucha energía, pero dura poco tiempo. Por lo tanto, la creatina mejora cualquier actividad que requiera producir grandes cantidades de energía en poco tiempo y nos ayuda a repetir esos esfuerzos con una recuperación más rápida. Entonces, ¿cuál es la gracia de tomar creatina, que se transforma en fosfocreatina? Nos permite generar mucha energía, pero en poco tiempo. ¿Ya? Y eso es la fosfocreatina. Entonces, ¿para qué nos sirve así a nivel práctico? La fosfocreatina es muy útil cuando uno tiene que hacer estos sprint, estas carreras rápidas en alta intensidad, así el pique que uno le dice. Ya sean 10 metros, 20 metros, 30, hasta 100. Nos ayuda en los levantamientos de fuerza, pero ojo, levantamientos de fuerza con pocas repeticiones trabajando en cargas altísimas. Por eso que yo les puse acá de una repetición máxima, 3 repeticiones máximas, hasta 5. Si tú no sabes cómo saber esto de las repeticiones máximas, te voy a dejar en la biografía también un video donde puedes aprender cómo calcular tus repeticiones máximas y así puedes obtener mucho más resultados en tus entrenamientos. Y también es muy útil la fosfocreatina para deportes como los saltos, para bloquear como en el vóley, los remates también en el voleibol, las aceleraciones que se necesitan en el fútbol, los cambios de direcciones que ocurren muchas veces en este tipo de deporte, los sprints, estas carreras para poder recuperar la pelota, y también algunos deportes explosivos como el CrossFit, la halterofilia, la gimnasia, el atletismo que necesita sobre todo hacer saltos y lanzamientos. Acuérdate que la fosfocreatina da mucho aporte de energía pero dura muy poquitito tiempo y me va a ayudar para esas situaciones particulares. Ahora vayámonos al concepto número 2, porque ya te conversé de lo que es la fosfocreatina, ya entendiste de qué se trata, cómo funciona, y ahora viene el otro concepto, que es qué es lo que pasa con este tema de la tensión mecánica y sobre todo en altas cargas. Bueno, el músculo para poder activarse necesita de un estresor. Y esos estresores son las distintas tensiones que tiene a lo largo de la fibra muscular, que lo podemos dividir en tres. Básicamente las tensiones activa, pasiva y la compresión. Las tensiones activas son aquellas que se generan por la contracción del músculo para producir la fuerza. Por ejemplo, levantar esta carga. Por ejemplo, en esta imagen, que es un curl de bíceps, cuando tú tenemos el brazo acá y yo lo elevo para hacer esa contracción subiendo la mancuerna, eso es una tensión activa que va
va a trabajar sobre todo en la parte más redondeada del músculo, en el caso del bíceps. Bien, tenemos también la tensión pasiva, que es la que se genera por el estiramiento del músculo cuando está bajando la carga. Es decir, este mismo caso, cuando tú bajas la mancuerna, ocurre el fenómeno de tensión pasiva. Yo voy a elongar la fibra muscular y eso también la tensiona. Y por último, los fenómenos de compresión, que se produce cuando el músculo empuja contra una resistencia externa o al suelo. Te lo voy a explicar después. Entonces, ¿dónde se generan las tensiones? Bueno, básicamente las tensiones activas en la parte del vientre, la parte más redondeada, más gordita del músculo, y las tensiones pasivas que también involucra todo el músculo, pero finalmente lo que hace es todo estirar las fibras musculares y eso también se ve más en el tendón. Y por último, las compresiones, que para que el hueso se mantenga mucho más fortalecido y evitemos estos fenómenos de osteoporosis o de osteopenia, necesita que se mantenga en compresión. Y por eso que es necesario hacer ciertos ejercicios en los cuales los levantamientos del propio peso que esté o contra el suelo son necesarios para poder activarlo. Entonces, el músculo necesita estos estímulos mecánicos. Primero tienen que ser tensiones altas y eso va a generar mayores activaciones de las fibras tipo 2, que son estas fibras que están hechas para generar fuerza y tienen una mayor respuesta anabólica porque al necesitar más fuerza también, entonces necesito que toda la estructura se vaya adaptando y necesite mucha más proteína y de esta manera pueda fortalecerse el propio músculo. Necesito además que hayan tensiones prolongadas. Ya el tiempo bajo la tensión, tanto activa o pasiva, es importante porque en el fondo le estoy agregando tiempo de estrés al músculo para que pueda responder. Bien, por eso que es importante el volumen, ya en el fondo las cantidades de repeticiones, cuántas veces, cuántas series yo hago de ese tipo de ejercicio va a significar mucho más tiempo bajo la tensión y por lo tanto tener mayores resultados. Las amplitudes de estiramiento también son importantes porque mayor tensión pasiva en los sarcómeros. Los sarcómeros son las unidades básicas del músculo. Y ahí el tejido conectivo, que es todo lo que va alrededor y lo va nutriendo. Y la alta frecuencia de aplicación, básicamente en la medida que yo voy repitiéndolo a lo largo del tiempo, voy a estimular estas adaptaciones estructurales y así voy a tener mejores resultados. Entonces la tensión activa es principal estímulo para la ganancia de fuerza, ayuda a este reclutamiento de unidades motoras, es decir, que todas funcionen al unísono para poder contraerse y generar la fuerza, y va a mejorar la síntesis de proteína de las fibras. En el fondo, voy a mejorar la calidad muscular. Y la tensión pasiva, por otra parte, estimula la adición de los sarcómeros en serie. En el fondo, voy a poder activar muchas más pequeñas fibras, estas unidades básicas del músculo. Va a aumentar la rigidez, o mejor dicho, va a mejorar todo el aparato tendinoso y por lo tanto vamos a ayudar a la protección de las articulaciones. Y bueno, la tensión de compresión que nos va a ayudar a mejorar la densidad ósea, nos va a ayudar a fortalecer todo el tejido conectivo que ayuda en la mantención del hueso y que son importantes estos ejercicios que sean de apoyo, de salto o de levantamientos olímpicos, que todo es con estas barras grandes de barras olímpicas. Ahora, la tensión mecánica, la célula del músculo la va a interpretar como, oh, el músculo sí es necesario. Entonces voy a decidir conservarlo. Y si yo decido conservar un músculo, o sea, un tejido y hacerlo además más grande, eso significa que mi gasto energético total también va a aumentar y por ende mi metabolismo también. Entonces, ¿cómo yo conecto ambos conceptos de fosfocreatina y esta tensión mecánica que necesita el músculo? Primero, la creatina al absorberse va a procesarse y va a generar fosfocreatina encargada por la célula. Por lo tanto, me va a permitir tener más energía disponible de forma inmediata. Voy a poder entrenar mejor, por ende voy a poder generar más volumen efectivo. Acuérdate que se necesita más tiempo en tensión que tensión mecánica. Y por ende voy a crear más músculo. Y si yo aumento el músculo, pues aumento mi gasto energético total y voy a tener un mejor metabolismo. Así que la creatina aumenta la disponibilidad de fosfocreatina cuando se somete al músculo a un estímulo mecánico importante. Ahora, tengo 40 años, ¿sirve tomar solo creatina? Una pregunta muy frecuente que tengo que conversar con mis pacientes.
Tomo creatina para no perder masa muscular. ¿Cómo será? ¿Qué creen ustedes después de lo que hemos conversado? Pues bueno, existen muchos estudios de un alto nivel de evidencia, ensayos clínicos, unas buenas revisiones sistemáticas y qué es lo que nos dice, qué es lo que sí realmente sirve. ¿La creatina aumenta la disponibilidad de fosfocreatina? Sí, pero si no sometes al músculo a un estímulo mecánico importante, no hay razones para sintetizar más proteínas contráctiles. ¿Ya? El hueso funciona de la misma manera que el músculo, así que también necesita en el fondo que exista este estímulo mecánico. ¿Cuál podría ser la salvedad? Y si bien hay una evidencia que está emergiendo y que es bastante interesante hacerle seguimiento, que la creatina sí podría mejorar el metabolismo energético cerebral, disminuir la fatiga mental, mejorar los índices de memoria, mejorar la velocidad de procesamiento y influiría en el estado de ánimo también. Así que, ojo, la creatina no reemplaza el ejercicio, pero sí va a potenciar sus efectos. Cuando se usa la creatina sin entrenamiento, los beneficios musculares son muy modestos. Así que como para preservar, conservar, no. Si no está el ejercicio, no está la tensión, no está el estresor hacia el músculo, realmente no se justificaría tener que usar la creatina así por así. Otra pregunta muy interesante, ¿la creatina hace subir de peso? Y bueno, la verdad es que aumenta el agua intracelular. Yo te voy a explicar de qué se trata, pero no la grasa corporal. Tampoco es que vaya a tener un fenómeno que vaya a quedar como un globo lleno de agua solamente por tomar creatina, porque eso no es así. Lo que pasa es que la creatina al ingresar al músculo, porque finalmente gran parte de la creatina va a ser utilizada por este tipo de tejido, en la célula lo que va a suceder es que van a aumentar las cantidades de creatina y fosfocreatina disponibles. Por lo tanto, va a aumentar la concentración si yo hago una diferencia en lo que está fuera. ¿Ya? En lo que está fuera es lo que se llama intersticio y luego vienen los vasos. Entonces, cuando hay diferencias de concentraciones entre un lado y otro, lo que ocurre es un fenómeno que se llama osmosis. ¿Y qué significa eso? Que del agua que está alrededor de la célula, recubriéndola, lo que va a hacer es que va a entrar hacia la célula. ¿Ya? Entonces, por eso ven todas estas agüitas entrando a la célula, por tanto, la va a hidratar. ¿Ya? Y eso sería el fenómeno. Como el agua pesa también, entonces uno podría decir como, oh, como que subí de peso, pero, o no vi cambio, pero básicamente va a ser porque estoy aumentando el agua dentro de la célula. ¿Ya? Así que por eso que aunque la balanza cambie poco, en realidad no sería que la creatina me está haciendo subir la grasa, porque eso no es así. Y vamos con el bloque número 3. Entonces, ¿cómo sería la prescripción clínica? Entonces, y la aplicación práctica de estos conceptos que yo acabo de explicarte. Bueno, ¿cómo usar la creatina entonces? Bueno, primero tener claro para qué. Si yo no soy una mujer que está entrenando, entonces se justificaría poco el hecho de tener que estar usándola. Pero si estoy haciendo ejercicio, hago ejercicio de fuerza, tengo una buena planificación del ejercicio, porque si estoy haciendo cargas pequeñas, tampoco es mucho lo que me va a servir. Bien, saber también el tipo de creatina. Ya las creatinas en el mercado se pueden encontrar como monohidratada y micronizada. Bien, ambas sirven. Yo te voy a explicar por qué. ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que se habla? 0,1 gramos por kilo o bien, para hacerlo más sencillo, de 3 a 5 gramos diarios. ¿A qué hora? No importa. Muchas veces he escuchado de mis mismos pacientes que deben tomarla después del ejercicio, que no, que va a mejorar, que antes. No, acuérdate que la fosfocreatina funciona por acumulaciones. Yo voy tomando creatina y en la medida que lo voy tomando a lo largo del tiempo se van acumulando dentro de la célula y finalmente es así cómo funciona. No es que yo haga el ejercicio de fuerza y después me vaya a tomar la creatina porque eso me ayuda más. No, eso no es así. ¿Ya? ¿Con qué tomarla? Puede ser con agua, con yogur, con leche, batido, desayuno, puedes aplicarlo en la fruta, como tú quieras. ¿Ya? No hay problema con eso. El tiempo, ser constante, porque necesita un tiempo para irse acumulando. ¿Ya? Es tóxica en las cantidades recomendadas, no lo es, siempre hay que tener ciertas precauciones, sobre todo aquellas personas que tienen algún grado de enfermedad renal crónica. ¿Bien? No requiere una fase de carga y esto es interesante porque muchas veces se habla de aumentar las cantidades de creatina como para tener todo cargado y todo listo. La verdad es que da lo mismo, puedes saturarla un poco antes,
pero en realidad si tú la estás tomando siempre, igual se va a saturar de fosfocreatinas a nivel de la célula. Así que en estricto rigor y para fines prácticos, no es necesario hacer estas fases de carga. ¿Requiere un descanso? No, la puedes tomar siempre durante toda la vida, sobre todo si eres una persona que siempre está entrenando y que lo que debería hacer es así. ¿Cómo elegir ahora una buena creatina y evitar gastar dinero de más? Bueno, la diferencia básicamente en las distintas creatinas que hay en el mercado son los niveles de pureza que tiene, que esté libre de contaminante, que tenga una buena fabricación y que tenga certificaciones. ¿Ya? Creapure es una marca que es registrada de una creatina monohidratada que es fabricada en Alemania y que tiene los mejores estándares farmacéuticos, son los más estrictos. Y cuando tú busques una creatina, bueno, fíjate que tenga este sello Creapure. Ya lo puedes buscar en internet, lo puedes buscar en un local que sea de tu agrado en el fondo. Pero si no tiene Creapure, también hay otras opciones que tienen buena calidad. Ya son aquellas que se dice que muchas veces aparecen en las páginas. Hay que ser un poquitito más álgido ahí en ese tema, pero se puede también y uno puede preguntar. Que tengan análisis por lote, que tengan certificados independientes, que tengan distintos análisis de metales pesados, microbiológicos. Y aquí lo ideal es que busques siempre que tenga certificado de análisis llamado COA, que tenga un análisis realizado por un tercero y que tenga buenas prácticas de manufactura. Esto se llama GMP. Y fíjate que la caja de las creatinas dice abajito, producto GMP, que cuenta con Good Manufactured Product, en el fondo, una buena práctica de uso de manufactura del producto. Ahora, monohidratada o micronizada, ya porque están las dos en el mercado. Bueno, la molécula es la misma, la creatina es exactamente lo mismo. La diferencia es que monohidratada los cristales son más grandes y micronizada los cristales son más chiquititos. Y entonces micronizada se mezcla mejor con los líquidos, puede sedimentar menos y algunas personas refieren que suelen sentirse mejor en términos de tolerancia digestiva cuando la toman. Ya a veces monohidratada pues produce un poco más de distensión, como molestias digestivas y la micronizada estaría más libre de eso, pero la verdad es que el efecto es exactamente lo mismo y tú puedes ir probando entre una y otra. Así que y vámonos con la selección de los ejercicios. Bueno, ¿cuál es el tipo de ejercicio es lo que finalmente lo que más me conviene hacer? Bueno, siempre hay que elegir ejercicios que involucren varias articulaciones, se llaman multiarticulares, ¿ya? Y generalmente que sean de grandes grupos. Por ejemplo, una sentadilla acá, la sentadilla tiene activaciones de cadenas musculares en el fondo grandes, en el fondo involucran muchos músculos para poder hacer un mismo ejercicio, por lo tanto, si yo tengo más músculos activos, tengo un mayor efecto. Lo mismo pasa con el peso muerto, lo mismo pasa con las actividades como empuje. ¿Ya? ¿Y por qué multiarticulares? En el fondo va a activar más área muscular de manera simultánea. Entonces voy a tener mayor gasto energético, voy a tener más fuerza funcional porque voy a estar mejorando varias articulaciones en sí. Tengo mayor estímulo hormonal anabólico porque al activar mucho más musculatura voy a necesitar también reparar mucho más musculatura y voy a ganar más. Y por lo tanto voy a tener a largo plazo mejor rendimiento físico y mejores resultados. Entonces, en resumen, chicas, deja de aceptar que un metabolismo lento es una parte inevitable de la menopausia. Ya sabes bien qué es el metabolismo y cómo funciona. Ya conoces cómo funciona la creatina y la importancia de elegir una de buena calidad y que sea de alta pureza. Ya tienes algunas recomendaciones fáciles y sencillas, cómo tomarla, cómo elegirla, cómo buscarla. Y el eje principal, los fenómenos de tensión mecánica, por lo tanto el ejercicio de fuerza son clave para anular tu huella hormonal. Ya en el fondo nos ayuda a detener, optimizar este proceso que va ocurriendo durante la menopausia. Y el transición a la menopausia también. Entonces, yo te voy a dejar también un video donde vas a poder ver de qué se trata toda esta transición hacia la menopausia y qué es lo que le va pasando a tu cuerpo. Y por último, la tensión mecánica en el músculo es la clave para el reinicio metabólico definitivo. Acuérdate que estas dos herramientas que yo te he explicado te va a ayudar a tener una mejor longevidad. Así que deja de entrenar solo para quemar calorías. Es mejor entrenar para construir un entorno biológico mucho más ameno, mucho más joven, para poder mantenerte mejor a largo plazo. Y siempre, el mejor fármaco es el ejercicio que está bien prescrito. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta masterclass y si tienes alguna duda sobre lo que conversamos.
Además, te invito a suscribirte, activar la campanita para que puedas recibir mucha más información como esta. ¡Nos vemos!